Dicen que el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son en realidad. Hoy vamos a analizar uno de los personajes más complejos y perturbadores del anime Light Yagami, mejor conocido como Kira. Era un salvador buscando justicia o un sociópata con complejo de Dios. La psicología humana tiene respuestas muy oscuras sobre esto, y te aseguro que te vas a identificar con más de una. Todo comienza con una simple libreta y una decisión. Al principio, Light Yagami es solo un estudiante brillante aburrido del mundo. Pero cuando escribe su primer nombre, algo dentro de su mente hace un clic. En psicología, a esto lo llamamos el inicio de la desvinculación moral, el mecanismo mental donde una persona empieza a justificar pequeñas maldades con la excusa de alcanzar un bien mayor. Lo aterrador no es que Kira mate criminales, es lo fácil que se convenció a sí mismo de que él era la única ley. A medida que avanza, la historia da un giro hacia lo que la psicología llama el efecto Lucifer. Cómo las buenas personas pueden corromperse por completo cuando se les otorga poder absoluto e impunidad. Light deja de buscar justicia y empieza a buscar control. Se aísla mentalmente y cae en un narcisismo extremo, creyéndose intocable. Pero aquí viene la pregunta clave que divide a los fans. ¿Qué habría pasado si Kira realmente ganaba? Si Nier y L hubiesen fracasado, nos enfrentaríamos a una tiranía global invisible. Un mundo sin delincuencia común, sí, pero gobernado por el miedo absoluto de un dictador. Psicológicamente, una sociedad así está condenada al fracaso, porque anula la libertad humana y el derecho a equivocarnos. Pero analicemos algo todavía más profundo. El verdadero deterioro psicológico de Kira no ocurre por la presión de la policía, sino por su propia mente. A medida que pasan los años, Light sufre de un delirio de grandeza tan masivo que empieza a descartar la vida humana como si fuera simple estadística. Aquí es donde la psicología clínica habla del trastorno de personalidad narcisista combinado con un complejo de salvador delirante. Ya no le importa si alguien es inocente de verdad o si se cruza en su camino por error. Para él, cualquier obstáculo es una amenaza a su divinidad autoproclamada. Lo irónico de todo esto es que, cuanto más control creía tener, más esclavo se volvía de su propio ego. Vivía en una paranoia constante, encerrado en una celda invisible creada por su propia arrogancia, demostrando que el mayor castigo para un falso dios es la terrorífica soledad que conlleva estar en la cima. Y para entender hasta dónde llega este nivel de manipulación oscura, solo hay que recordar una de las escenas más frías y perturbadoras de toda la serie, el momento en que Light engaña y manipula psicológicamente a Naomi Misora, la prometida de Rey Pember, justo antes de matarla. Analicemos esto con cabeza fría. Naomi es una exagente del FBI brillante, alguien que estuvo a nada de descubrir la identidad de Kira. En lugar de enfrentarla con violencia, Light aprovecha su dolor. Se gana su confianza caminando a su lado bajo la lluvia, y la lleva paso a paso hacia su propia ejecución mientras ella cree que él es un aliado. Psicológicamente, esto demuestra la psicopatía pura de Light, cero empatía, una capacidad calculadora aterradora y la absoluta frialdad de ver a una persona inocente y destrozada emocionalmente como un simple daño colateral necesario para proteger su imperio. Aquí es donde te das cuenta de que Light ya no es un justiciero defendiendo el bien, es un depredador consumado, y eso nos lleva directamente al colapso total, la escena final en el almacén abandonado. Todo el castillo de naipes que Light construyó durante años se viene abajo frente a Nier, pero lo más brillante de esta escena no es cómo lo descubren, sino cómo reacciona Light al verse arrinconado. El chico intocable, el supuesto dios del nuevo mundo, se quiebra por completo. Empieza a gritar, a desesperarse, a suplicar y a justificar lo injustificable frente a todos los agentes de policía que alguna vez lo admiraron y consideraron un hijo o un compañero. En psicología,
Esto se conoce como la destrucción del ego idealizado, cuando el personaje ficticio que una persona se creó en su cabeza choca de frente con la patética realidad. Light no llora porque comprende el daño que causó, llora de pura rabia e impotencia porque perdió el control, revelando al cobarde manipulador que siempre estuvo escondido detrás de la libreta. Al final, nadie puede jugar a ser Dios sin perder su propia humanidad. Yagami empezó queriendo salvar el mundo, pero terminó siendo esclavo de su propio ego. Dime en los comentarios, ¿crees que su caída era inevitable? Déjale un buen like a este video, suscríbete para más análisis, y nos vemos en la próxima. En fin, Light, parece que has perdido. ¿Recuerdas que al principio, cuando nos conocimos, te dije que yo escribiría tu nombre en mi libreta? Es parte del acuerdo entre un Shinigami que trae una libreta al mundo humano y el primer humano que la recoge.